y el Fondo para Estudiantes. Primero queremos agradecer enormemente al director del Departamento de Historia, profesor Rolando Álvarez, por su apoyo y por permitir que continuemos con este valioso espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje. Estamos muy contentos por poder realizar por segundo año consecutivo estas instancias de discusión que han convocado a estudiantes de pregrado y posgrado, ya que este evento no solo representa una oportunidad para nosotros como organizadores, sino también para todos aquellos que compartirán sus investigaciones los próximos días. Ahora dejo con ustedes al director del departamento para que nos diga una respuesta. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Buenos días a esta ilustrísima mesa que tengo aquí a mi derecha. Agradecer a todos su presencia. Yo, como no venía preparado, traigo unas pequeñas palabras que voy a compartir con ustedes. Entonces, mira, para el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile representa una enorme alegría y orgullo presentar una nueva jornada para estudiantes de historia en nuestra casa de estudios. Para la disciplina de historia, y como para otras disciplinas, los seminarios y los congresos son instancias fundamentales. A través de ellos, los y las investigadoras afinan sus ponencias que serán presentadas en la jornada, prueban sus hipótesis y generan esqueletos de futuras tesis o artículos para ser publicados en revistas especializadas. O, dependiendo del caso, prueban el desarrollo de sus tesis presentando adelantos de capítulos de su trabajo de graduación. Por otra parte, el participar en este tipo de instancias es una experiencia que exige aprender la técnica de presentar en pocos minutos una idea original sobre la temática escogida, algo que cuesta bastante desarrollar en el tiempo. Por último, los congresos de historia son una instancia para conocer nuevos puntos de vista, compartir con investigadores de otras universidades y latitudes. En definitiva, este tipo de encuentros son un momento fundamental para los y las investigadoras y su formación. Nuestro departamento tiene una larga tradición de apoyo a la participación de sus estudiantes en este tipo de actividades. Se concentra este tipo de apoyo fundamentalmente en los programas de posgrado, en la maestría y el doctorado, en donde la participación en congresos dentro y fuera de Chile es casi un requisito de la formación académica. Con todo, en distintos momentos también hemos apoyado a estudiantes de la licenciatura y de la pedagogía para este tipo de intercambio. Por ello que en esta ocasión, como es tradicional, también hemos apoyado la realización de esta jornada, como lo decía Javier. A nombre del Departamento de Historia queremos reiterar que estamos disponibles para apoyar todo este tipo de iniciativas. Estando a nuestro alcance y planificando con tiempo, es posible concretar apoyos y hacer trabajo colaborativo. La actual iniciativa de realización de la jornada de estudiantes de historia de los USACH se concentra en un núcleo que organizó la revista Sociedad y Estudios Diferenciados. Según se nos explicó, esta fue fundada, la revista, oficialmente tras el hito del lanzamiento del primer número, ocurrido el segundo semestre del 2022. Con todo, la idea de su creación se remonta a los tiempos de la pandemia, cuando un grupo de estudiantes de la licenciatura en Historia de los USACH se propusieron armar un proyecto editorial. Sumando voluntades y creando redes, se conformó el grupo que desde esa etapa germinal hasta el día de hoy trabajan en sostener el proyecto representado por la revista SED. De acuerdo a sus principios, la revista tiene como norte la divulgación de trabajos de investigación, como todo medio especializado en publicaciones de carácter científico. Además, como parte fundamental de su ethos fundador, la revista SED se plantea como un espacio de intercambio y desarrollo del pensamiento crítico. Sus integrantes, que la mayoría se encuentran acá, Vicente Hernández, Javiera Palma, Alonso Martínez, Simón Aguayo, Antonio Late, Simón Acevedo, no veo a Felipe Vera, que deben estar por llegar. Más la reciente integración al equipo de Marcela Segura, forma más o menos el equipo de gestión, ¿no? Y formador y desarrollo. La mayoría de las personas que nombré se encuentran egresadas del pregrado, algunos han ingresado al programa de magíster en Historia de los USACH y otros se encuentran cursando sus carreras de pregrado. Este grupo de compañeros y compañeras de historia han realizado varias iniciativas. A esta se debe sumar que el próximo miércoles 30 de octubre se realizará el lanzamiento del tercer número de la revista SED, justo cuando se cumplen 2 años de iniciado este proyecto. Como Departamento de Historia, saludamos calurosamente este logro, porque publicar una revista es algo que es factible hacer, pero darle continuidad en el tiempo es lo más difícil. Por eso cuentan con nuestra admiración y respeto.
Además, cuenten con nuestro respaldo en lo que podamos apoyarlos para el cuarto número, que seguramente ya comienza a gestarse. Por otra parte, esta es la segunda versión de la jornada de estudiantes de historia, ya que las primeras fueron realizadas el año pasado, y la idea de esta instancia fue retomar la tradición de hacer anualmente este tipo de encuentros, que en otra etapa, en otros tiempos pre-pandémicos, se llamaban las jornadas Lotario Blesa. Según nos informamos, este 2024 las jornadas superaron en postulación y cantidad de mesas a la del año anterior. Esto demuestra el interés que generan estas iniciativas. Para terminar, les deseamos mucho éxito en el trabajo que inician en un rato más y esperamos que esta iniciativa tenga continuidad para el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación daremos inicio a la charla, de la cual se titula Reflexiones historiográficas a 5 años de la revuelta. Y con la mesa contamos con la profesora Liliana Bravo, académica de la Universidad Alberto Hurtado, Víctor Muñoz, académico de la Universidad Católica Silva Enrique, y el historiador Camilo Santibáñez, académico de esta universidad. No sé quién quiere partir. Yo, súper. Ya, pues, muchas gracias. Bueno, parto yo, me dijo. Comienzo agradeciendo la invitación. Este espacio, creo que es un espacio bastante necesario pensar a estas alturas en un nuevo aniversario, de alguna forma, sobre lo ocurrido en el 2019, ¿no? Sobre la revuelta. Y lo que voy a presentar es un brevísimo comentario a propósito de algo que escribimos al calor de esas movilizaciones con un conjunto de otras historiadoras e historiadores y tratar de darle una pequeña actualización, ¿no? Cuando digo que voy a hablar sobre algo que escribimos al calor de esas movilizaciones y de esas protestas, me refiero a ese libro que ven ahí, que tengo aquí en las manos. Entiendo además, creo que lo están vendiendo ahí afuera a la salida. Es un libro que, como podrán ver, se llama Revueltas. Tiene por subtítulo Disturbios y lucha de clases en la metrópolis, Chile, siglos XX al XXI, en el que escriben 10 historiadoras e historiadores, entre ellas la profesora Viviana Bravo, que está aquí en la mesa, entre ellos el profesor José Ignacio Ponce, que está sentado allí. Y es un libro que trató de combinar esa vieja reclamación historiográfica de comprender el pasado por el presente y el presente por el pasado, ¿no? En un código, en un tono de ensayos y recogiendo distintas inquietudes, ¿no? Algunas más políticas, otras más historiográficas, pero, insisto, tratando de volver a ese razonamiento del pasado y el presente. El primero de los capítulos de este libro, que es al que me voy a referir porque fue el que escribí yo, tenía como razonamiento central, como argumento principal, más bien, partía de un problema muy concreto que fue también, en mi perspectiva, bastante sorprendente, que fue esta como reacción gremial inicial por parte de las historiadoras y los historiadores frente a los primeros días, sobre todo de la revuelta, que era esta idea como de la excepción, ¿no? Como esto es algo muy excepcional en la historia de Chile, dicho por historiadoras e historiadores, ¿no? O sea, lo leo textual. La profesora Sol Serrano, en ese momento Premio Nacional de Historia, me ahorro cualquier otro ejemplo a partir de ese dato, se refirió a la revuelta como una excepción en la tónica de la protesta social en la historia del país, ¿no? Es llamativa la afirmación, y lo que hago en el capítulo es tratar de escarbar un poco en la argumentación que puede llevar a una afirmación de esas características, y lo que encuentro es que, y ahí comienzo a centrarlo en la nueva historia social, entendiendo que las revueltas debiesen ser un objeto de análisis preferente de esta historiografía, existía, yo lo llamé así al menos, una disociación, ¿no?, entre esas dos alas que todas y todos aquí sabemos existen al interior de la nueva historia social, que, para decirlo en términos sencillos, proponían, por una parte, que las revueltas eran
en términos de una de esas líneas de interpretación historiográfica, una recurrencia tectónica, ¿no? Que ocurría cada cierto tiempo, que siempre había ocurrido, que siempre iba a seguir ocurriendo, ¿no? Y sobre todo en una distinción respecto de la política institucional, que básicamente representaba, como se estarán imaginando, como las fuerzas sociales del bajo pueblo, ¿no? Su historicismo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, una interpretación de las revueltas o de las protestas de estas características en una disposición ya no circular como la anterior, sino en una disposición lineal, ¿no? Como aquí hay protestas premodernas y protestas modernas. Por ende, una sonada, ¿no? Una revuelta compartiría las características de las protestas previas a las protestas modernas, previas a las huelgas, previas a las marchas organizadas, etcétera, etcétera. Y serían protestas premodernas más semejantes a las que uno puede ver en el accionar peonal del siglo XIX, etcétera, etcétera. Entonces, dada esta disociación, me parecía a mí que lo interesante era hacer un ejercicio respecto de algo concreto, no ya en función de estas categorías, sino ver cómo estas categorías operaban sobre algunas protestas en particular, que fue precisamente lo que hice a propósito de dos protestas que todos ustedes conocen bien aquí, que son la que aparece al costado a su izquierda, la de 1903 en Valparaíso, ¿no? Y la de 1905 aquí en Santiago. ¿Por qué esas dos? Porque allí, y es lo que queda ejemplificado en el capítulo, ambas líneas como historiográficas se refieren a esas protestas, ¿no? A esos acontecimientos precisamente en los términos que acabo de describir, ¿no? Mientras algunos historiadores, un historiador en particular, en el caso de Sergio Grez, por ejemplo, se refería precisamente a estas protestas como, bueno, como el lastre, como la violencia, ¿no? El lastre de lo que venía quedando de la violencia inorgánica, espontánea, etcétera, etcétera, del siglo XIX, porque estaba en vías de devenir en protestas modernas. Y por otra parte, Gabriel Salazar, y lo repitió una y otra vez en prensa, usaba ejemplos como la protesta de 1905 para ejemplificar que esto tenía esa circularidad, que siempre ha pasado, que va a seguir pasando, etcétera, 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 ¿no? Como las masas marginales y peonales como invadiendo la ciudad, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, en función de eso, lo que uno podía ver en esos primeros días sobre todo es que las historiadoras y historiadores consultados por la prensa recurrían a uno de estos dos esquemas, ¿no? En el que hacían ingresar el acontecimiento revuelta, ¿no? En estos relatos como de larga duración, en los cuales la revuelta era, como acabo de decir, o una explosión espontánea de violencia, o bien un momento premoderno. Obviamente, la segunda de las interpretaciones salía más dañada ocurriendo el 2019. Dicho esto, como les decía, me parecía importante mirar ese momento porque tenía a ambos costados dos protestas tan relevantes como la de 1890, que sé que también lo saben, pero igual lo menciono, se supone, marca como la primera huelga general en la historia no solo de Chile, sino que de América Latina, según Luis Vitale, y cuando uno la mira de cerca, pocaso tiene de huelga general, ¿no? Se parece harto más a una revuelta que una huelga general. Y por otra parte, si uno miraba 1907, que como todos aquí bien saben, representa como el año de la hecatombe obrera, ¿no? Ese cántico secular, ¿no? De la matanza de la Santa María de Iquique, que básicamente era una interpretación de el martirologio de la clase obrera como en el siglo XX, que viene a consumarse finalmente con el golpe de Estado de 1973, ¿no? Entonces, me parecía que en ese arco, ¿no? Uno podía ver, observar cómo todo el siglo XIX y XX se interpretaban a partir como de este marco. Cuando presenté algunas veces este artículo, este argumento, ¿no? Una de las reclamaciones que más me llamó la atención guardaba relación con que la interpretación, ¿no? Era aquello que desvirtuaba de alguna forma
como los hechos a los que debíamos atenernos las historiadoras y los historiadores, y lo que había que recomponer, sobre todo en el marco de algo que ha ido acrecentándose en los últimos años. Creo que la palabra octubrismo lo ejemplifica muy bien a propósito de cómo la disputa discursiva respecto de los hechos viene a ejercer su interpretación. Lo que había que hacer, y la particularidad de las historiadoras y los historiadores, estaría en volver a el testimonio de los sujetos de carne y hueso, ¿no? Volver a la idea como de la fuente primaria, volver a la idea de la historia oral en el sentido como del testimonio, como si allí radicara como lo verdaderamente ocurrido, ¿no? Y por ende retomar una inclinación disciplinaria, ¿no?, que apelaba por esta reconstrucción como en términos bien conservadores, como de la historia tal cual fue, ¿no? Una. Súper. En ese marco, sáltate nomás la imagen anterior. En ese marco, me voy a saltar la imagen anterior porque era básicamente una nota de Gabriel Salazar, que salió hace menos de un mes, repitiendo exactamente lo mismo que como yo recalco acá, ¿no? Entonces, no es que la historiografía haya estado dando mucha reflexión al respecto, al menos en las líneas que yo estaba ejemplificando al principio, pero esto sí me parece más interesante. Hace una semana salió esta nota en La Tercera, en Pulso, que se llama El primer asalto a los torniquetes. No sé si la vieron, si no se la recomiendo mucho, me la piden, se las envío, en buena calidad para que pueda ser leída. Dale nomás. Y lo que hace la nota, como pueden ver ahí, y voy a resumir porque me dicen que me quedan 5 minutos, es recobrar los testimonios de los estudiantes que se saltaron los primeros torniquetes. No el 18 de octubre, sino las semanas anteriores, ¿no? Estudiantes del Liceo de Aplicación, estudiantes del Instituto Nacional, ¿no? Y rescatan la interpretación. Dale nomás. Ahí, bueno, hay un par de citas. A propósito, voy a leer solo lo último que aparece ahí, que dice: mucha gente, están hablando los estudiantes, los protagonistas del salto de los torniquetes, mucha gente trata de entender, pero había que estar ahí para saber que todo partió como una broma. Entonces, la última, una más. La cuña rescatada de los protagonistas, ¿no?, como los sujetos de carne y hueso, cuyo testimonio está puesto aquí como fuente primaria interpretativa de la historia tal cual fue, es la siguiente. Tomás Pérez es estudiante del Liceo de Aplicación. Lo veo como una anécdota trágica y cómica. Todo pasó porque uno de nuestros compañeros se quería ir temprano para la casa. ¿Por qué traigo la fuente y hago este ejercicio? Porque a mí me parece que espero, ¿no?, que va a comenzar a producirse una discusión que necesariamente, o nos debería, ¿no?, obligar ya no a disputar interpretaciones por arriba, ¿no?, en los términos de ¿qué fue esto?, ¿no? Si es que es, como aparecía en las dos imágenes atrás, como es la rebeldía popular subsumida que descansa y espera como aparecer y romper en la ciudad, etcétera, etcétera. Sino a propósito de esto, ¿no?, que va a empezar a aparecer cada vez más, ¿no?, que va a haber una mayor recolección de fuentes, comillas, primarias, en esa idea decimonónica de cómo uno trabaja con las fuentes. Y lo que me parece más interesante es que posiblemente, y aquí voy a tirar el piedrazo, si uno lleva esto hasta el final, ¿no?, y uno quiere disputar esto, y uno quiere discutirle a la persona que se saltó el primer torniquete, que uno diría en términos tradicionales, ¿no?, fue lo que comenzó todo, ¿no?, esta idea como del el ídolo de los orígenes, uno tendría que asumir una más, por favor. Uno tendría que asumir una frase que ha producido tanta burla, diríamos, ¿no?, pese a que tiene más de medio siglo de un impacto global en las ciencias sociales y en la historiografía, como la siguiente.
dicha por el caballero aquí en la imagen. No hay hechos, solo interpretaciones. 1886. Eso. ¿Ah? No, yo hago lo que me digan, ¿no? Vean, de repente hay un programa, está escrito y parto yo. Bueno, es lo que me dijeron. Bueno, yo traje algo escrito para no pasarme y sé que puede ser fome leer algo, pero bueno, ahí está escrito como para ser leído, esa era la idea, ¿no? Y después vamos a poder seguir conversando. Los estudiantes acá reunidos me han solicitado algunas reflexiones historiográficas a 5 años de la revuelta. Eso intentaré hacer primero con algo de pudor, pues no he estudiado personalmente la revuelta de octubre del 2019 y creo que los historiadores debemos hablar principalmente de lo que hemos estudiado. Ahora, para no eludir lo propuesto, utilizaré una perspectiva que incluye fenómenos que sí he tratado. Sé que esto suena como el clásico chiste de los fenicios, en que un estudiante solo había repasado ese contenido y forzaba su exposición a hablar de aquello, ¿no? Un chiste muy antiguo que ustedes no lo hayan escuchado nunca, ¿eh? Pero me justifico en que irremediablemente, cuando los historiadores nos piden que hablemos de los últimos 5 años, solemos multiplicar, por ejemplo, por 10, ¿ya? Y hablar con una perspectiva de no menos de 50 años, más o menos. Así es nuestro trabajo, no hay nada que hacer, ¿no? Así va a ser siempre. Me parece que los principales nudos problemáticos que dejaron los eventos y el desenlace sociopolítico posterior al estallido o revuelta social del 2019 no son nuevos, sino que refieren a la constante preocupación por vincular lo social con lo político y la política, cuestión que ha dejado lecturas diversas que van por un lado, desde aquellas que apuntan a un vínculo esencial entre un sujeto social, sujeto popular o sujeto de la protesta y un sentido político determinado asociado a ellos, ¿no? Y por otro, aquellas lecturas que han entendido la construcción de lo político de modo mucho menos esencial y más compleja, en el sentido de diagnosticar la articulación de sujetos y sentidos diversos que pueden desembocar en expresiones también heterogéneas de protestas que no configuran necesariamente sentidos políticos unificados. Hacia los años 70, para las izquierdas, las matrices de análisis se arraigaban en lecturas marxistas clásicas y con influencia de las perspectivas marxistas-leninistas que tendían a asociar al sujeto popular de la revolución, el proletariado, con un sentido político y una racionalidad que le resultaba característica y esencial, y que se entendía como la base para que dicho proletariado se configurara en tacto actor de la revolución. Para estas lecturas era necesaria una vanguardia política, un instrumento de uno o unos partidos, pero esa vanguardia tenía que impregnarse del ser, de la racionalidad, de la conciencia y por tanto del destino manifiesto de dicho proletariado. De lo contrario, se producía la desviación. Fue así como después del golpe de Estado las reflexiones sobre las razones de la derrota en la izquierda tenían que ver con tratar de dilucidar qué errores se cometieron en torno a seguir o no las tesis correctas que permitían que el proletariado jugara su rol histórico. De ahí la desviación de lo que se entendía como un camino correcto de la historia solía ser atribuida a la influencia de otras clases, no del proletariado, ¿no? Sino de la burguesía o la pequeña burguesía en la conducción de los procesos revolucionarios. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, pero es algo que se repite en todos los documentos políticos en general del espectro de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, el documento de marzo de 1974 del Partido Socialista acusaba que el partido había producido una disociación entre sus postulados y su práctica política real, y que la experiencia del gobierno de Allende debía entenderse como fruto de un, comillas, instinto de clase, ¿no?, de la base socialista trabajadora que presionó en favor de la estrategia unitaria de la Unidad Popular, pese a que el Partido Socialista de Chile, por sus desviaciones pequeño-burguesas, no habría logrado elaborar teóricamente una real comprensión del proceso que protagonizaba, ¿no? O sea, el elemento proletario daba la racionalidad que permitía conducir, encabezar un camino a la revolución, ¿no? Pero era la desviación
la que impedía aquello, y la desviación necesariamente no era proletaria, sino que era una desviación burguesa, pequeña burguesa. En definitiva, la clase de la revolución otorgaba el camino a ella, y una vanguardia debía elaborar las tesis correctas estaban en alguna parte, ¿no? Había que dilucidarlas, había que captarlas, ¿no? En función de aquel camino y razón esencial, de lo contrario fracasaba. Sea la clase, el pueblo o la voz de la calle en la protesta, la idea de un sujeto cohesionado en torno a un tipo de racionalidad, conducta, valores y un camino histórico es algo que no solo ha estado presente en los actores políticos, sino también en las interpretaciones provenientes de las humanidades o las ciencias sociales, ¿no? Algo que ha mencionado Camilo recién, ¿no? En los años 80, un debate que acompañó los dilemas en torno al modo de enfrentar la dictadura se dio a partir de diagnosticar al sujeto principal de la protesta social en las ciudades, ¿no? El joven popular urbano. Varios autores vieron con preocupación que, con independencia de la efectividad que pudiera tener la protesta social para la lucha contra la dictadura, el sujeto protagónico no poseía una racionalidad conducente a fines, sino un comportamiento al borde del autodestructivo, que, reciclando un viejo concepto de la sociología, se le llamó anomia, ¿no? La anomia, esto es un concepto que viene de Durkheim, sería la subjetivación de la marginalidad estructural de la juventud popular ante las modernizaciones autoritarias de la dictadura, la crisis económica y la ausencia de canales institucionales de participación. Suponía un sentimiento de abandono, de pesimismo histórico, de retroceso, de extrañamiento, en tanto considerarse no tomado en cuenta por la sociedad. Era no sentirse parte de la sociedad, y todo ello producía rabia y rebelión, pero no una rebelión con racionalidad política capaz de apuntar a la generación de cambios o un nuevo orden social, sino una irracionalidad cuya máxima expresión era la autodestrucción, ¿no? Cuando Durkheim escribió esto, escribió el suicidio, de hecho, ¿no? El sujeto principal de la protesta era anómico. No cabía apostar por él para la resolución de la crisis, sino recomponer instituciones que permitieran hacer de ese sujeto dañado un acreedor de una deuda social a ser pagada en la transición a la democracia. No por nada, la imagen de los jóvenes populares en los 90 se traducía a un spot del programa de inserción laboral Chile Joven, donde un centenar de jóvenes levantaban los brazos y cantaban "Solo queremos la oportunidad". Ustedes no se acuerdan de ese spot, tú te acuerdas. No había nacido. Claro, pero un montón de cabros en una cancha cantando "Solo buscamos o queremos la oportunidad". Es común comparar los eventos de octubre del 2019 con los de las protestas nacionales contra la dictadura a partir de 1983. Sin embargo, las diferencias son abundantes. En 1983 las protestas fueron convocadas por actores estructurados social y políticamente, y el espectro opositor vio en ellas un sentido. Para la dirección de la democracia cristiana, conducida entonces por Gabriel Valdés, las protestas fueron parte de una estrategia de movilización social que suponía cierta unidad opositora a nivel de las bases sociales y que debía forzar al régimen a ceder a la transición a la democracia, sin los plazos ni la estructura impuesta de una constitución ilegítima. Así fue hasta que se impuso la mirada de Patricio Aylwin, que comenzó a promover Patricio Aylwin en torno a eludir el debate sobre la ilegitimidad constitucional y buscar modos dentro de la propia institucionalidad pinochetista, la famosa charla en el Hotel Tupahue, ¿no? que organiza Gutenberg Martina, y que en donde Aylwin plantea que la constitución existe, está ahí, independiente de que nos guste, digamos, podemos consensuar de que es ilegítima, pero existe, ¿no? Por lo tanto, habría que buscar medios dentro de esa propia institucionalidad para poder forzar una transición a la democracia. En esta idea de movilización social que priorizaba masividad por sobre ejercicio de la violencia, coincidió la DC, la conducción de la DC más bien, con el espectro de la convergencia y renovación socialista presente en la Alianza Democrática. El MDP, el Movimiento Democrático Popular, que reunía al PS Almeida, al PC y al MIR, en cambio, particularmente el PC concibió la protesta como un camino a la sublevación nacional, dando centralidad a la violencia popular y a una estructura armada que la acompañara. El PC asumió que lo que el pueblo quería mayoritariamente era eso, y dio a la estructura partidaria el valor de vanguardia que sabría leer esas señales al punto de, incluso, poder fijar de modo certero el año mismo de la caída de la dictadura, ¿no? 1986 como el año decisivo. Los otros sectores fueron advirtiendo, en cambio, que la protesta desatada concitaba apoyo, pero también se desgastaba.
La gente no quería sus vidas desordenadas todos los meses, con niños sin ir a la escuela, almacenes cerrados y la luz cortada por un cadenazo. Se me quedan unas paginitas, voy a leer. En octubre de 2019 no hubo un gran actor sindical, social ni partidario convocando la protesta tal como se dio. En octubre de 2019. Hubo más bien expresiones diversas que fueron dando lugar a múltiples muestras de desobediencia civil, violencia y masividad desbordada que no había sido advertida y que sin duda fue sorpresiva. El procesamiento político de lo que estaba haciendo el estallido social tuvo en la arena parlamentaria un camino de acuerdo y resolución. Eso dio pie para que diversos sectores especularan sobre el sentido político del estallido. Algunos supusieron que había allí un sentido político único y legítimo, un proyecto popular de la revuelta popular y que éste por esencia debía ser antagónico respecto al proceder del acuerdo parlamentario. Hubo voces que hablaban de que la voz de la calle pedía una verdadera asamblea constituyente y daba descripciones generales de lo que ese sello de verdadero podría implicar en términos concretos. Lo cierto es que hubo corrientes unidas por cierto sentimiento antipartidista que se organizaron rápidamente y lograron una importante representación en la elección de convencionales, la lista del pueblo, por ejemplo, ¿no? El problema es que el antipartidismo no es por definición de izquierda o derecha. Antipartidistas eran los gremialistas de Guzmán, José Piñera en la elección de 1993 y por cierto la lista del pueblo, aunque también Parisi y luego el Partido de la Gente. Ese voto de rechazo a las instituciones partidarias era difuso, volátil y en un escenario de voto voluntario ayudó a presentar un mapa de fuerzas más bien ficticio, porque la derecha nunca ha sido tan minoritaria como parecía en esa convención y la izquierda radical, habría que discutir lo que entendemos por radical, ¿no? Pero tampoco representaba ese peso en la sociedad chilena. Digo que habría que discutirlo, ¿no? Si le preguntan a Marcela Cubillo te va a decir que el PS es izquierda radical, ¿no? Pero bueno, por otro lado, la idea concebida por muchos en torno a que la gente quería votar por independientes o que una verdadera asamblea constituyente debía ser sin partidos, llevó a que los propios partidos llevaran a muchas candidaturas de sujetos que no eran orgánicos y por tanto tampoco eran disciplinados respecto a las definiciones de cada partido. El proceso fracasó en gran medida por una combinación de todo esto, ¿no? Porque el consenso al que se podía llegar en esa fotografía distorsionada de la realidad nacional, que fue la convención, difícilmente sería refrendada en un plebiscito con voto obligatorio. Ahora, las lecturas sociales y políticas que se han hecho sobre el estallido y su deriva tienden a presentar dos polos esencialistas. Curiosamente, para la derecha y la izquierda más radicales existiría algo que políticamente siguen definiendo como octubrismo y que sería unidireccional, cohesionado y homogéneo. Para sectores de la derecha, el octubrismo tenía una clara orientación desestabilizadora, una orgánica detrás con vinculación hasta internacionales y una operatividad totalmente coordinada. En su versión más absurda, ese octubrismo habría hecho un golpe de Estado frustrado. Para sectores de izquierda radical, el octubrismo sería la voz de la calle, el sujeto popular puro, sin partidos, con su esencia desnuda y una orientación sociocrática, es decir, de gobierno de la sociedad, que suponía una especie de relación directa entre la organización autoconvocada de un poder popular y el ejercicio de su poder constituyente y gubernamental. Para sectores de izquierda y progresista, el estallido habría sido predominantemente antineoliberal, cuestión que también amerita un debate, pues el agravio ante condiciones que son producto del neoliberalismo no necesariamente implican la búsqueda de soluciones por fuera o en contra de dicho neoliberalismo. Dicho de otro modo, muchas personas que se manifestaban contra las AFP bien podrían rechazar después que un porcentaje de los dineros de pensiones fueran a un ente redistributivo solidario, o sea, que no pocos que abrazaron la idea de no más AFP también podrían sentirse convocados con la consigna de con mi plata no. A mi entender, las imágenes polares de octubre de 2019 resultan coincidentes en ver homogeneidad donde hay diversidad, estructura orgánica donde hay tejido social múltiple y sentido unidireccional en una revuelta que fue una mezcla de distintos lugares identitarios, agravios sociales y politicidades con más o menos nociones de construcción de orden social. La misma revuelta, de hecho, no es la misma en la marcha del millón de personas, la evasión del metro, las barricadas, los actos incendiarios, la quema del metro, etcétera, y el enfrentamiento en las calles que pasó de centenares de personas a algunas decenas en Plaza Italia o Plaza Dignidad. Porque al igual que las protestas de 1983, no fue el pacto parlamentario o la pandemia lo que debilitó la revuelta, sino que la propia revuelta provocaba cansancio social. Pues las personas se resistían a que la normalidad de transitar las calles sin semáforos pudiese ser entendida como una nueva normalidad. Los estallidos duran un tiempo, eso lo hemos sabido siempre, pero el procesamiento político de esa revuelta es lo que puede eventualmente tener implicancias institucionales de cambio social. Los espejismos totalizadores sobre la revuelta tienen paradojalmente bastantes coincidencias entre sí. Ambos sostienen que la calle quería la caída del presidente y tenía algún plan
sobre esto. Ambos creen que hubo una revolución o intento de revolución. Eso no fue así. De hecho, las teorías clásicas, el propio leninismo nos diría que no hay revolución sino una vanguardia orgánica que procesa institucionalmente el malestar hacia la configuración del nuevo orden social. Ahora, claro, también existe la lectura intelectual que nos habla de un sujeto siempre resistente y nunca derrotado, cuya función es hacer la performance del desencanto y la disconformidad sin buscar articular poder institucional, es decir, siempre contrapoder, nunca poder institucionalizado. Pero tampoco hay bases reales para suponer que esa discursividad fuera hegemónica en los diversos sujetos de la revuelta. La principal reflexión que se puede construir desde la historiografía es el imperativo predominio de la duda, el no apresuramiento en la conclusión de fenómenos sociales complejos y el evitar los esencialismos que otorguen respuestas que prescindan de la labor investigativa. La historia no es acomodable a lo que deseamos ver ni a nuestras particulares filosofías del devenir social. La historia nos sorprende, nos confunde y a esta altura deberíamos asumir que no solo los actores políticos se han equivocado, sino que los analistas también. El diálogo entre historia social e historia política es muy necesario, con un foco en los sujetos, pero también en las instituciones y en las culturas políticas. Ello nos otorgará herramientas para encauzar las dudas y obtener conocimiento para la sociedad, reafirmando nuevamente que lo nuevo suele no ser tan nuevo y que lo que aparentemente es nítido y sólido al acercarnos se nos pixela y a ratos se nos deshace entre los dedos. Eso. Gracias. Buenos días. Lo primero es agradecer la invitación, agradecer a Revista SED. Especialmente quisiera agradecer a Javiera, que me contactó, que además por fin pude participar en una de estas actividades. Celebro muchísimo esta instancia de estudiantes, un poco como decía Rolando también, la continuidad en el tiempo que han logrado darle este trabajo colectivo, así que enhorabuena. Y también enhorabuena la oportunidad de poder reflexionar a 5 años de la revuelta, este guiño que nos pusieron para este día. Y bueno, también escribí mis reflexiones, tenía muchísimas, iban surgiendo más, así que probablemente me van a tener que pasar el papelito y eso que dejé varias fuera. Es muy sutil. Sí, muy sutil el gran papelito. Ya. Una revuelta es una sacudida. Un límite, una advertencia. Manifiesta un descontento masivo articulado en el recorrido cotidiano de compartir frustraciones, anhelos, rabias colectivas, en el consultorio, el paradero, la micro, la vida cotidiana. Es la manifestación de la imposibilidad de seguir soportando la reproducción de la vida bajo los mismos términos. Viene a mostrarnos eso que no se supo o no se quiso ver, que no se ponderó, eso que no veíamos venir. Una revuelta es un espejo en que una sociedad pocas veces quiere reconocerse, menos aún cuando la vida retoma aparentemente su normalidad, porque después de una revuelta nada sigue igual. Sin duda es una tragedia, porque los costos son demasiado numerosos, en especial para quienes se movilizan: muertes, mutilaciones, golpes, tortura, cárcel. La lista podría seguir sumando si la llevamos a otros contextos históricos. Por más que tenga una dimensión festiva, porque evidentemente la tiene, creativa, lúdica, sigue siendo una tragedia para un pueblo que enfrenta la maquinaria represiva del Estado, una tragedia que nadie o muy pocos quieren repetir. Es decir, no es ninguna gracia. Al reflexionar en torno a la revuelta de 2019, y lo hemos observado sostenidamente estos 5 años, se ha impuesto la ruta más conservadora. Son diversos los medios y bastante activos los esfuerzos por criminalizar a la protesta y movilización social. Una campaña activa por aislar, ¿ya?, desconectar, separar, recalcar lo unidimensional, lo violento. Así emerge, por ejemplo, este rótulo que se ha impuesto de tildar como octubrista lo que es considerado radical, subversivo, que viene a ser sinónimo de lo delincuencial, ¿ya? Y a contrapelo me interesa resaltar dos ideas fuerzas que me interesa situar nuevamente en esta interpretación de lo que fue la revuelta,
en función de su rol interpelador, ¿ya? Su función interpeladora, la necesidad que se nos impone de reflexionar en torno a lo que nos quisieron transmitir esas multitudes, aquellos fondos que se han perdido en el debate por las formas. Y por otra, también destacar el rol democratizador que han cumplido las luchas sociales en la historia. Y eso me parece fundamental, rescatar el rol democratizador de la revuelta. En efecto, la evidencia histórica nos demuestra que primero ha sido la movilización y la organización popular, después la sensibilización y recepción por parte de las élites y posteriormente su materialización en la ley o en medidas concretas tomadas por las autoridades. Cada derecho social, cada logro, desde el descanso dominical, la derogación de leyes y decretos represivos, la regulación de la jornada laboral, el derecho a huelga, la protección ante accidentes de trabajo, el acceso a la vivienda, educación y salud, entre otros, ha sido gracias a la lucha por romper candados que restringían la participación popular, por ampliar las bases sociales del Estado y avanzar en procesos de democratización social. Esos pasos han sido a pesar de y no gracias a las élites. Nuestra democracia y su institucionalidad no solo ha sido el terreno de las élites que construyen el Estado a puertas cerradas, sino también se trató de una experiencia colectiva y bastante conflictiva que se desarrolló en las calles, campos, en esquinas y plazas para interpelar al poder y demandar condiciones de vida y trabajo dignas. Tenemos una larga trayectoria de lucha, pero además de otras experiencias en que esas mayorías silenciosas han despertado y han marcado esa raya o ese límite. Así, con las jornadas de protesta bajo la dictadura civil y militar de Augusto Pinochet en la década de los 80, que Víctor recordaba, también en las jornadas de abril de 1957 y agosto del 49, ambas desarrolladas bajo el imperio de la llamada Ley Maldita o Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Ha sido una larga trayectoria entre comillas, los estallidos marcaron parteaguas político y social que posteriormente han sido dirigidos o encauzados dependiendo de los intereses tácticos o las correlaciones de fuerzas políticas de cada coyuntura. Sabemos que estos ciclos, hitos, hechos, acontecimientos no terminan en sí mismos y que las proyecciones políticas y sociales pueden continuar desarrollándose en el tiempo. Incluso los ecos de esta revuelta, y la del 2019 particularmente, puede hacer sentido a nuevas generaciones que no la experimentaron directamente. ¿Ya? Se trata de esa herencia inmaterial con la que se va transmitiendo estas prácticas rebeldes. Ahora, con respecto a la revuelta de octubre del 2019, lo hemos dicho en otro lugar, quizás ha sido la más documentada, gracias también a las redes sociales, fue muy discutida, analizada, relatada al calor de los hechos. Del mismo modo, fue un fenómeno social que tuvo gran impacto internacional, además, y también fue objeto en su momento de encuentros académicos, de trabajos audiovisuales, testimoniales, etc. O sea, hay muchos libros, hay bastante literatura que ha salido a disputar de alguna forma sus sentidos y que aquí es muy complejo poder dar cuenta de cada uno. Pero desde mi punto de vista, el principal aporte, y ahí quizás discutiendo un poco con Camilo, creo que se ha realizado desde el campo historiográfico. Ahí me parece que vienen también los trabajos más serios en torno a las interpretaciones en torno a la revuelta y su reconstrucción. ¿Ya? Y mayoritariamente en columnas de opinión, se han expresado en foros, pero también en libros en producción historiográfica. Tenemos el libro, por ejemplo, de aquí el profesor Ignacio Ponce, que se encerró al calor de los hechos y no le habló a nadie hasta que sacó este libro que se está vendiendo allá afuera, el mismo texto de revueltas que nos decía Camilo. También hicimos un trabajo colectivo al calor de esto, que salió por el Fondo Cultura Económica, Huelgas, Marchas y Revuelta, pero además intervención en el debate público. Estas intervenciones han permitido no solo caracterizar el octubre chileno, sino además dotarlo de historicidad
intentando identificar sus actores protagónicos que siguen en discusión, sin duda, los bloques en pugna, así como la respuesta estatal y de la clase dominante. Un aspecto importante a considerar, y aquí hay un importante aporte, sin duda, a este bloque interpretativo, es la definición temprana de revuelta social. Ya cuando teníamos a los medios de comunicación, por un lado, ya muy transmitiendo al calor de los hechos y caracterizando este proceso histórico como un estallido, esta irrupción de la naturaleza que, por lo tanto, se caracteriza como un momento, esto que condensa y explota, ¿ya? Darle la caracterización de revuelta, cuestionando además la idea de espontaneidad, de simplemente anomia, irracionalidad u otro, fue importante, ¿ya? Esta idea por también discutir las categorías. ¿Ya? Bajo este marco han centrado su preocupación en las distintas variables sociales, políticas, económicas, ideológicas, culturales, nacionales, globales, dentro de los cuales se inscribe la revuelta, objeto de inscribir y calibrar el papel de los distintos actores participantes en ella, las numerosas formas de organización, ¿ya? Y las diversas luchas o manifestaciones de protesta desarrolladas por esto. ¿Ya? Claro, hubo mucha discusión en el momento, pero me parece que hay que seguir aportando a la historiografía. Ya 5 minutos, chuta, estoy empezando. Profundizando y plasmándolo en mayor producción, en productos. Ya necesitamos artículos, tesis que sigan dándole vuelta a estos nudos problemáticos, de los que voy a citar solo algunos porque me voy a saltar, que creo que pueden ser fértiles para la interpretación. Esta idea, seguir ponderándola, lo del encadenamiento. ¿Ya? Cuando analizamos protesta social entendemos que hay un encadenamiento de lucha. Muy pocas veces un hito de esta magnitud viene aisladamente. Generalmente viene encadenado con luchas sociales previas que hay que identificar y ponderar el lugar que tienen en este hito, pero también una proyección hacia futuro. Y sin duda la revuelta del 2019 se nutre de un intenso proceso de movilización y de formación de demandas y fuerzas sociales. Efectivamente es muy complejo poder asirlas porque es muchísimo, ¿ya? Experiencias organizativas de luchas populares que se comenzaron a desarrollar, algunos lo ven con nitidez del 2001, 2006, 2011, pero creo que también hay que situarlo en la sedimentación histórica de más largo plazo, ¿ya? Esas tradiciones de lucha que trazan un arco histórico de más larga data y que nos permite observar la racionalidad de estas luchas en un contexto mayor, ¿ya? Dando cuenta justamente de las rupturas, las continuidades y de las sedimentaciones además que las impulsan, ¿ya? Entendiendo desde mi punto de vista estas revueltas como una escuela política viva además, ¿ya? Les decía también las proyecciones que tienen, las consecuencias dentro del sistema político, ¿ya? Así como la revuelta de la Chaucha, por ejemplo, en el 49, reanimó, de alguna forma sirvió además de gatillo para el movimiento sindical que estaba viviendo su proceso de unificación y que lo logra plasmar en la CUT en 1953, que la batalla de Santiago en el 57 acelera el proceso de construcción programática de la izquierda chilena también. O la rebelión popular que pone en jaque a Pinochet en el 83-86 y abre el camino para la transición pactada. Aún está en discusión los significados, la interpretación y la significación política que va a tener esta del 2019. A ver qué ciclo está abriendo, que aún está abierto sin duda. ¿Ya? Pero también los movimientos que realizan las élites para retomar la iniciativa, ¿ya? Cómo responden los sectores dominante, además de la campaña mediática, etcétera. ¿Qué pasa con la promulgación de ciertas leyes? Pienso en la ley antibarricadas, por ejemplo, los efectos que va a tener con el tiempo. Sin duda analizar las formas de lucha. Una revuelta no se define por solo una, ni por la hegemonía de una, quizás que son las más visibles. Hay una articulación de distintas tradiciones de lucha, ¿ya? Premodernas, que se dio esta de acción directa, más modernas, asociadas a la trayectoria del movimiento sindical, al movimiento estudiantil, pero aquí me dicen del arte comprometido, por ejemplo, que está presente además y con mucha fuerza, estos mensajes hechos en las paredes con spray,
pero que sin duda convergen con la experiencia histórica de los rayados con alquitrán de los 40, la brocha gorda de las brigadas muralistas durante la Unidad Popular, los murales clandestinos en dictadura que se reactualizan, y generaciones que aportan con nuevas técnicas, etc. Bueno, la discusión en torno al espacio público y la vía política. ¿Ya? ¿Qué pasa en las revueltas? Que volvemos a socializar en el espacio público, ocupamos las calles, ocupamos las plazas, ¿ya? O sea, salimos del espacio íntimo, ¿ya? Para vivir la política en esos espacios y el renombrarlo, además fijar trayectorias, qué espacios se cierran, qué espacios se abren, por dónde se circula. ¿Ya? Es de alguna forma apoderarse, volver a llenar de ecos esos espacios, darle nuevo sentido. Y sin duda todavía quedamos al día en los cambios de la toponimia, ¿ya? Que también se inscriben en otras tradiciones. El control del orden público, falta muchísimo por investigar desde ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa con el actuar de carabineros, las técnicas disuasivas o no, fuerzas armadas en las calles, etcétera? Bueno, la descentralización, la extensión nacional a distintos espacios se ha centrado más que nada el estudio en la ciudad de Santiago, con suerte un poco más en Valparaíso, pero ¿qué pasa con Antofagasta, con Concepción, etcétera? ¿Ya? Y por otro punto, las rememoraciones. Me parece que es muy importante estudiar las rememoraciones de estos hitos de revuelta popular. ¿Cuáles son las consecuencias que siguen año tras año en el sistema político? ¿Ya? ¿Cómo se está recordando eso? Para analizarlo con la revuelta de la Chaucha, por ejemplo. O después del 57, ¿cómo se rememora en el 58, en el 59, en el 60 esa revuelta? Y lo mismo con la del 2019. O sea, ¿es casual que ningún partido de gobierno haya hecho una reivindicación, un acto por los 5 años de la revuelta? ¿Qué nos está diciendo tanto de la correlación de fuerza, como del año en que nos situamos, electoral por cierto, etcétera? Bueno, y lo más complejo para cualquier revuelta que dejo al final, que es la composición. ¿Ya? ¿Quiénes eran estas voces? ¿Ya? ¿Quiénes son esta pluralidad de sujetos? Pero sin duda quedan muchísimo, las preguntas quedan abiertas. Vuelvo a reiterar, me parece que la disputa de volver a los fondos, a las motivaciones, a ese carácter interpelador, ¿ya? Y a su contenido profundamente democratizador. ¿Ya? Mientras las condiciones que gatillaron la revuelta no se modifiquen, mientras la insensibilidad de las élites siga ganando terreno, la posibilidad de una nueva revuelta popular seguirá vigente. Eso lo sabemos. Gracias. Algunas apreciaciones también, pero que se transforman en preguntas inevitablemente. Esto a raíz de lo que comentaron la y los expositores. Lo primero era, agradezco el alcance que hizo el profesor Cabello con respecto a la disponibilidad de fuentes. Por supuesto que uno discrimina la fuente a su antojo, me imagino que el autor, la autora de la columna también lo hizo. En primer lugar, ¿cómo podríamos triangular o converger la idea de las grandes interpretaciones sobre la revuelta y lo que hay dentro de las fuentes? Me parece que eso podría ser interesante. Y estoy pensando principalmente en esta idea thomsoniana de contraponer la teoría a lo que nos comentan las fuentes, ¿no? Muchas veces acusado de empirismo radical, otras cosas. En segundo lugar, tiene que ver personalmente con las categorías. Me parece que en eso insistieron las tres exposiciones sobre cómo interpretar mediante categorías la emergencia, en este caso de lo popular en la revuelta, ¿no? Recuerdo varias categorías que son factibles, si se quiere plantear así. Estoy
bueno, la tradicional clase trabajadora, el pueblo. Muchas veces recuerdo por ahí algunos autores que sacaron libros alrededor de las movilizaciones. También se hablaba de multitud, de nueva clase trabajadora, un nuevo pueblo. Bueno, son algunas de las interpretaciones categoriales para abordar el proceso de la revuelta. Me gustaría que se pudiera profundizar en eso. Si esto debiera depender necesariamente o no de la composición que está con la profesora Viviana Bravo, eso pensando que en la composición de la revuelta, al menos hasta donde vengo leyendo, así, con más insistencia, sobre todo después de 5 años, en complemento con lo que uno podía advertir, digamos, en las propias marchas, ¿no? Estoy seguro que muchos y muchas de aquí participamos de las marchas también, que la composición tenía sujetos, digamos, probablemente del mundo popular más organizados, pero también estoy pensando en la presencia, y fue bastante polémico en el momento, en la presencia de inscritos e inscritas en ex Senado Mejor Niñez. Eso fue bastante interesante. Los registros de detenciones por destrozo, bueno, las justificaciones que daba la policía incluían a estos sujetos, muchas veces tildados de lumpen, y bueno, se sigue hablando de eso. Yo creo que predomina bastante esa categoría también que puede ser polémica, ¿no? Y por último, también algo que insistió la profesora Viviana es sobre esta idea de la remuneración temporal. Y yo creo que el título, al menos de lo que nos convoca hoy en día en esta charla inaugural, es a los 5 años, ¿no? Yo estoy pensando en la prolongación hacia los 10 años, hacia los 15 años, y también se pudiera profundizar en eso y los significados históricos que tiene la rememoración. Pero eso va para la y los expositores en varias cuestiones. Nos juntamos otro día. ¿Alguna otra pregunta? Hola, gracias por las presentaciones. Voy tomando quizá ese pedazo que nos tiró el camino, una hermosa foto del fondo que la pueden retratar, se la pueden comentar después. Era todo lo que quería. En razón de lo que señalabas tú hace un poco, bueno, no existen acontecimientos, pero sí interpretaciones. Pero claro, ahí voy a señalar algo leve, mi posicionamiento es como trato de ver un poco la historia. Sí, existen acontecimientos, múltiples interpretaciones, nosotros como historiadores, en el escritor igual tratamos de generar una interpretación que media entre esos hechos y la interpretación. ¿Ya? Dicho eso, me gustaría preguntarle un elemento que en general recorren sus 3 posiciones, es que de otra manera, algo que han detallado muchos especialistas, es esta idea un poco fragmentaria de la revuelta, en el enfatizar mucho en lo diverso, en lo heterogéneo que estaba ahí, entre otras cosas porque nos permite ver, como señalaron, de otra manera ciertas tendencias o divergentes o cosas que han quedado en un segundo lugar en la mirada general de la historia de Chile, sea la vertiente conservadora o quizás probablemente la única vertiente o mirada, nos guste o no nos guste, que ha generado un relato al menos, o una narrativa sobre la historia de Chile alternativa, que es la de Salazar. Nos guste o no, él ha generado una lectura y de una otra manera le permite discutir sobre todo las vertientes más conservadoras. Dicho eso, ¿en qué medida ustedes creen que se pueda combinar una mirada sobre lo heterogéneo de la revuelta o de estos procesos sociales y políticos en el Chile reciente, con una mirada o una pretensión de ver esa diversidad, ese pluralismo, esa heterogeneidad dentro de miradas más generales? ¿Ya? Porque entre otras cosas, una de las cosas que yo considero que ha pasado en la historiografía, que hay una especie de contradicción o paradoja, que la historiografía chilena, sobre todo la historia social y política, es muy prolífica, estudia muchas cosas, pero sobre todo aquellos que pretenden hacer una historia social con la política incluida, que me imagino varios de acá, y entiendo un poco que los historiadores que están acá presentes se inscriben un poco en esa línea, no ha sido capaz, entre otras cosas, por esa énfasis en la heterogeneidad, de generar una propuesta interpretativa, más o menos, no sé si general, pero holística de ciertos procesos históricos. En el fondo, ¿en qué medida nos posicionamos a la hora de analizar la revuelta entre lo heterogéneo y lo unitario? ¿O en qué medida podemos generar
una lectura que combina ambas dimensiones. Entre paréntesis, solo no sé si le daría a alguien sobre todo lo que señalaba la Elena al final. Bueno, ayer, entre lágrimas, un alcalde electo en Puente Alto dijo, bueno, a mí me trataron de octubrista todo este tiempo. ¿Ya? Bueno, quizás éramos la revuelta porque ganamos en octubre. De otra manera, quizás lo que tú señalabas, en esa opción que ganó, que va a ser uno de los fenómenos de estas elecciones de ayer, quizás hay, no sé si un espíritu de la revuelta, pero sí al menos, alguien sí lo reivindicó. ¿Por qué de repente quizás no seguir ese camino de reivindicar en cierta medida con toda esa complejidad que tuvo ese proceso? No sé si lo último paréntesis, gracias por la bueno. ¿Alguna otra pregunta? Creo que faltan. ¿Mismo orden? Voy a bajar los dos comentarios, el primero muy breve y el segundo creo que voy a rondar un poco más. Voy a partir de lo último que mencionaba el profesor José Ignacio a propósito de la elección de Matías Toledo, ¿no? En Puente Alto. Miré los titulares temprano, miré todas las portadas temprano y lo anuncian como una gran sorpresa. Yo creo que era sorpresa solo para ellos, ¿no? Cualquier persona que hubiera estado los últimos, no sé, 5, 8 años, como siguiendo lo que estaban haciendo en colectivo en Puente Alto, toda la gente que trabaja con Matías Toledo, no creo que se haya sorprendido con lo que pasó anoche. Quizás sí con lo holgado, ¿no? Quizás sí con lo holgado, pero no lo veo como una sorpresa. Y creo que sí, para eso, y claro, yo también tenía la tele puesta cuando hace alusión como a lo de octubrista, pero fíjate que, si lo recuerdas, al menos como yo, él dice eso y quien empieza a gritar como octubristas atrás, es un diputado. Él no empalma, no es él. Nada de la campaña fue en base a soy octubrista, ¿no? Y creo que uno no debería pasar eso por alto, en el sentido que, como cualquier otra categoría, como cualquier otro concepto, por supuesto que hay implicaciones de cómo eso se entiende, cómo se le da la bajada, etcétera, etcétera. De hecho, por el contrario, o sea, si uno pudiese reducir, que no es correcto, ¿no? Pero si uno pudiese reducir como a una gran bandera, como las que levantó Matías en la campaña, tiene que ver como con la corrupción de la derecha, ¿no? Como lo poco que la derecha ha respetado a las instituciones, ¿no? Entonces, me parece que es interesante mirarlo con mucho más detalle. Espero que le vaya muy bien, por supuesto, y creo que también puede dar lugar a interpretación el hecho de que él en específico haya ganado donde ganó, ¿no? Creo que va a dar para unas vueltas más interesantes que este resumen que estoy haciendo, sin duda. Me cuelgo de eso para mencionar que hay gente que también ha estado tratando de darle un poco la vuelta como categorialmente a la idea como del octubrismo, y solo porque no se mencionó acá lo voy a mencionar. Vi que en esta misma nota de la que saqué lo del primer salto al torniquete, la tercera hizo una pequeña nota sobre 4 ajustes de cuenta, como de 4 figuras respecto de la revuelta. Si mal no recuerdo, es Larraín Mate, secretario general del Partido Comunista. Ayúdame. Carmona. ¿No? Hay una tercera persona, que es presidente del PPD, puede ser. Y aparece Gonzalo Vinter. Por supuesto que en la línea editorial como es a Gonzalo Vinter incluso más que Carmona, a quien le tratan como de sacar esto como de avivaste, ¿no? Y Vinter acude a una categoría que al menos yo no había visto antes, y creo que no le resultó, no flotó, porque la palabra es más compleja, qué sé yo, pero Vinter no habla del octubrismo, habla del estallidismo, ¿no? Esta idea como de esa ansia, un poco en el sentido que mencionaba Víctor, sobre todo, como esta idea como de que como el lugar político como contrainstitucional es como, ni siquiera la revuelta, ¿no? Como el estallido, ¿no?
Y estoy utilizando la palabra estallido precisamente en el sentido que Viviana connotaba como el aporte historiográfico en decir esto fue una revuelta, es decir, es algo complejo, es un estallido como estalla, no sé, un volcán, ¿no? Un fenómeno natural, sino que hay una complejidad histórica, etcétera, etcétera. Y creo que retoma esa idea para disputar categorialmente, hace de que no le haya resultado, creo, para disputar categorialmente una posición política respecto de un acontecimiento histórico, ¿no? Que también me parece interesante, sin duda, como ir rastreando estos términos y las disputas que apelan a dar, dadas las interpretaciones subyacentes al uso de ciertas palabras tan rebuscadas por lo demás. Y también lo menciono porque, y con esto cierro, me permite pasar al que creo era el punto de lo que estaba tratando de plantear con la presentación mía. Y esto es algo que se dice en todas las, creo, como cursos y clases de historiografía, introducción a la historia, teoría de la historia, etcétera, 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 que es que las historiadoras y los historiadores no somos capaces siquiera de hablar si no es con categorías. No se puede hacer historiografía si no es con categorías. Esas categorías no son inocentes. Y uno no escoge categorías inocentemente. No es que la realidad esté como ahí, ni el pasado tampoco, y uno lo tome y diga como, ok, aquí está la historia, ¿no? Y creo que ese trabajo, como profunda y completamente interpretativo, no trata sobre cuestiones que nos inventamos, por cierto, y a eso me refería con la ridiculización de esta idea como de que no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? Por supuesto que trata sobre hechos acontecidos, pero es imposible tomar esos hechos y disponerlos en un libro de historia, en un artículo, en una columna de opinión, etc. Si no, no podríamos hablar, ¿no? Porque la realidad no está hecha de palabras. Para referirnos a la realidad usamos palabras y esas palabras no son inocentes en ningún caso. Y en ese sentido, incluso lo que definimos como acontecimiento es un acto interpretativo, disciplinario, etcétera, 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 etcétera. Entonces, más allá de cómo nosotros comprendemos nuestros respectivos roles disciplinarios respecto de esa realidad, respecto de ese pasado, José Ignacio decía, mediamos, ¿no? ¿Qué amarillo, profesor? Uno diría, bueno, yo voy a ser como el portavoz de, qué sé yo, la parte más radicalizada de la revuelta, no voy a mediar entre estos hechos y sus interpretaciones, sino que quiero estas interpretaciones. Bueno, está bien, ¿no? De eso se trata, crear relatos, en la misma medida que, tal como mostré, quienes protagonizan esos hechos están diciendo, esto era una broma, yo me quería ir temprano para la casa nomás. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a volver a acudir como a esa idea decimonónica positivista, como de mientras más cercano a la fuente, más real. Por eso espero que la discusión que abra precisamente estas reflexiones simultáneas que van a ir ocurriendo año a año, imagino, respecto de la revuelta, vayan también teniendo ese efecto disciplinario de plantearnos y preguntarnos en serio preguntas que la disciplina se hizo hace por lo menos medio siglo. Eso. Ya. Sí, me parece que Camilo como que nos ordenó bastante la discusión para después, ¿no? Porque estas dos vías posibles interpretativas que se han construido desde la historiografía, ¿no? Este sujeto sumergido que de repente aparece, ¿no? Pero que pareciera ser un sujeto, ¿no? Pareciera dirigirse hacia un lugar, ¿no? Y quizás nunca triunfa, pero siempre nos va a señalar el camino, ¿no? El camino de lo sociocrático, de lo legítimo, de lo propio, de lo no enajenado, ¿no? Y es una filosofía de la historia, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, esto de lo moderno y lo premoderno, ¿no? Las revueltas modernas y las revueltas premodernas. Y me parece que al menos yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. He venido haciendo una trayectoria académica oponiéndome a la primera, de hecho, como que uno hace historia política y escoge en buena parte oponiéndose a eso, ¿no? Pero con respecto a lo otro, me parece que no se observa con claridad el fenómeno cuando se dice
que es posible separar de modo tan radical los elementos premodernos de los elementos modernos, como si la historia tuviese un parteaguas, ¿no? Como si emergiera el sindicalismo en Chile y ya nunca más los otros, ¿no? Nunca vamos a tener más la gente que tira piedras porque tiene rabia, ¿no? Porque aquí tampoco se trata de decir, no sé, el elemento de los estudiosos de la anomia, ¿no? Cuando decían, no, es que hay un montón de cabrería acá que estudió el doble que sus padres y que ve que viene la crisis y pueden ser más pobres que sus padres y tiene un resentimiento, una rabia, el baile los que sobran de Jorge González. Nadie dice que eso no haya sido cierto en los 80, digamos. Que no hubiese habido de esos elementos subjetivos de la anomia que existían, que estaban en la entrevista, o sea, la gente hacía metodologías cualitativas para captar eso y lo captaban y descubrían anomia y decía que hay anomia. No se trata de negar eso, digamos, sino que, bueno, Jorge González decía, existe el baile de los que sobran y existe la voz de los 80, digamos, ¿ah? En una sola persona, una cosa rara. O sea, ¿cómo puedes sentirte protagonista de la historia que estás haciendo algo grande? ¿Ah? En plena edad del plástico, seremos fuerza, seremos cambios, al mismo tiempo, digamos, nos abandonaron y no nos queda más que patear piedra, ¿no? Y esa complejidad, no es que o es lo premoderno o es lo moderno, eso no existe así de modo tan nítido, ¿ya? Y en eso yo no tengo una visión tan negativa de la palabra, del concepto de estallido, aunque creo que debe seguir problematizándose, ¿no? Pero hay algo que tiene el concepto de estallido que es importante relevar para el 2019, que es que no teníamos experiencia de ese tipo de irrupción confusa, ¿ah? Hace mucho tiempo. O sea, el 83 no fue así. Se los puedo contar hasta en modo personal, o sea, yo me acuerdo, yo soy de 64, así que saquen más o menos la cuenta, ¿no? Pero yo le digo a mi papá, estaba en lo que hoy es Pedro Aguirre Cerda, y le digo a mi papá, bueno, ya sabemos por la cooperativa que pasó muchas cosas en el centro de Santiago, pero va a pasar algo acá en la noche. Y dice, no, hijo, esas cosas pasan siempre en el centro. Mi papá era militante comunista, digamos, pero me responde, esas cosas pasan en el centro. Y de repente viene una marcha gigantesca por el medio de los departamentos. Y mi papá dice, chucha, esta cosa es grande, ¿no? ¿Ah? Claro, había elementos que no se controlaban del todo, pero sí existían grupos específicos, los partidos, que tenían un plan, que habían hecho una convocatoria, tenían un plan, que no se imaginaron la respuesta que esto iba a tener, porque claro, ¿con quiénes contamos para eso? ¿Con quiénes contamos para la barricada? Bueno, contamos por grupos específicos, que son los grupos de autodefensa del partido, ¿ah? Que saben hacer las barricadas, que saben hacer las mangas, que saben hacer las molotov, y tú vas a ir a la esquina de acá, a la esquina de acá, a la esquina de acá, tenemos contadas las esquinas, y de repente hay más fogatas de las que se planificaron. Porque hay gente que vio la oportunidad y salió. ¿Ya? ¿Había elementos delictuales? Claro, igual que ahora. Por supuesto que el estallido no es el estallido delictual, pero había elementos delictuales ahí, por supuesto que había. ¿Ya? Lo que no había es Rodolfo Seguel convocando previamente y el Fortín Mapocho diciendo, digamos, y los rayados tal día empieza la protesta, eso no existió. ¿Ya? Tuvieron los chicos, las chicas, digamos, que se saltaron el torniquete, y sin duda, si agarráis a toda la gente que se saltó el torniquete, alguno te va a decir, mira, sabes que yo caché que la gente se estaba saltando, digamos, y justo no tenía plata en la tarjeta escolar, y dije, ya, está en la mía, y salté, por supuesto. Si esas cosas han existido siempre. También en los 80 había gente que decía, ay, la barricada, digamos, vamos a la barricada, ¿por qué? Porque hay que ir, digamos. ¿Ah? Que es la subjetividad distinta a la del militante y es subjetividad distinta a la del señor, la de la señora, que no iba a la barricada donde se enfrentaba directamente con las policías, pero iba a una barricada más o menos protegida, en donde hasta estaba el cabro chico, la cabra chica. Todo eso. Me parece que el 2019 tiene esos elementos de sorpresa, ¿ya? Que superan las eventuales sorpresas que pudo haber tenido el ciclo de protesta de 1983. ¿Ya? Y en eso, claro, hay un punto a favor de la interpretación de esta presión, ¿no? De esto del reventón social que llamaba Gabriel Salazar, ¿no? Esta cosa que se presiona, y de repente explota. Claro. ¿Puede uno ver algunas orgánicas ahí? Sí, pero no al nivel como lo estuvieron en el 83. ¿Ya? Y
el 2019 tiene todo eso. O sea, tiene gente de la barra brava, tiene gente del narco, sí, tiene gente del narco, tiene gente, digamos, uno de repente lo veía, digamos, veía a la vecina de los departamentos y de repente veía otro cabrón, digamos, con así un camote, digamos, y que está esperando a ver si se lo tiraba un vidrio y saqueaba lo que había dentro. ¿Ya? Y ningún partido tenía las fuerzas organizadas que tenía el 83, digamos, para decirle al saqueador, ¿sabes que no? A la señora de la verdulería no la vaya a saltar. ¿Ya? Bueno, eso no estaba así de organizado, pero había otras cosas organizadas. ¿Ya? La gente de la oficina en el centro, que decía, ya vámonos todos, digamos, a Plaza Italia, a Plaza Dignidad, y participaba todo eso junto. ¿Ya? Claro, ¿cómo se puede estudiar eso? ¿Ya? Bueno, sabiendo la complejidad de esto, sabiendo que te vas a encontrar con distintos grados de interpretación, de conciencia, de sentido asignado, ¿ah? Pero que va a ser algo que tendrá elementos muy distintos a otras experiencias previas en donde las estructuras partidarias tuvieron mucha más incidencia. ¿Ya? O sea, lo que se forma con la primera línea es una cosa que no tiene nada que ver de cómo se organizaban las protestas en los años 80. No era así. ¿Ya? Como se organizaban los estudiantes en los años 80, digamos, que anotaban en un papelito, primero nos juntamos en Camino con Alameda, después van a llegar los pagos, nos juntamos más acá, nos juntamos más acá, nos juntamos acá. Eso no tiene nada que ver cómo se organizó después, ahora. ¿Ya? Entonces la gente andaba con el celular. ¿Ya? Y láser. ¿No? Es otra cosa. Yo reivindico la idea de dar explicaciones a esto. ¿Ya? Y decir de que no todo es pura interpretación interesada. ¿No? Y también reivindico ciertos elementos que para bien o para nada igual vienen de esas corrientes positivistas, ¿no? De que quiere descubrir ciertas cuestiones, partir de la duda y descubrir ciertas cuestiones en torno a cómo se dio esto, ¿no? Pero claro, hay que partir desde la modestia intelectual de saber que hay algo que no se conoce, ¿no? Que no tenés claridad y que no necesariamente cuando vayas investigando te va a gustar, ¿ah? No necesariamente van a coincidir con tus deseos, ¿ya? Y ahí tus categorías las categorías más previamente estructuradas y concebidas se te van a revencer, ¿ya? Y ahí podrás ver que de repente aquello que sembró muchas esperanzas progresistas también podía haber sido el camino a una regresión autoritaria, digamos, que hay cosas que nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber si con voto obligatorio de repente ganaba Kast, ¿ya? Porque la gente estaba cansada, ¿ya? Y quería, después de la pandemia, después del estallido, quería que alguien, un padre, le dijera: atrévete, pero no atrévete, como el lema de Kast, ¿no? Atrévete, pero no atrévete a la incertidumbre, atrévete porque todo va a estar bien, digamos. O sea, todo lo vamos a controlar y vas a tener certidumbre del día de mañana nuevamente, digamos, ¿ah? Y te voy a acoger, ¿ya? Y grandes masas de personas pueden sentirse atraídas por eso, como siguieron a Milei, digamos, que a Milei lo siguieron en buena medida los jóvenes, ¿ah? Cosa que para cualquier sentido común uno diría, no, pues si la cabrería, digamos, debería estar con otra cosa, y no, eso. Claro, coincido con Víctor que aquí no aplica la tesis del Chapulín Colorado, ¿no? Que está todo calculado. No estaba todo calculado, efectivamente. Y en una primera instancia opera esto del estallido, esto que revienta, esto que aparece, claro, sin una convocatoria previa, etcétera, pero va adquiriendo las características de una revuelta que tiene cambios tanto en el sistema político, en la vida urbana, se transforma en un hecho que va teniendo consecuencias día con día, son meses de revuelta y aún todavía sigue ese ciclo abierto desde mi punto de vista. Ahora, claro, son muchas las inquietudes, las preguntas, los desafíos que nos queda como historiadoras, como historiadores, para seguir dándole vuelta a esto de la revuelta. Un poco me hago la misma
preguntas que te hacías tú. Pero antes de eso, enfatizar claro, estoy de acuerdo en desromantizar, que también las revueltas implican tragedia. Y hay que pensar en los costos humanos de quienes exponen el cuerpo, exponen la vida, etc. O sea, como bien lo decía Rudé, muy pocas veces los blancos de la multitud son seres humanos. Más bien son costos materiales. Esos son los que a los sectores dominantes pues les pesa, o a quienes se ven afectados, su negocio chico, grande, etc. Son en costos materiales. Pero para el otro lado es en vidas, en vidas humanas, en mutilación, etc. Entonces, y también no necesariamente las consecuencias de una revuelta son proporcionales a su inicio. De hecho, a veces los resultados pueden ir en contra de los propios fines que tuvo en un inicio la revuelta o cierta protesta. No sé si para quienes los sectores un poco más politizados está dentro de su idea que ganara Boric después. No sé, de hecho, no sé si Boric lo podemos pensar, el triunfo de Boric sin la revuelta popular, como preguntas para después, para esto de las consecuencias y la correlación de fuerza después que cambia el escenario político. Entonces es complejo, es una ensalada, generalmente es muy difícil de analizar, ya tenemos más preguntas que respuestas concretas. Voy al tema de las fuentes. Ahora yo creo que tenemos la virtud de que esta revuelta particularmente hay muchísimas fuentes, quizás es el problema, que hay demasiado. ¿Ya? Quienes no captaron videos con sus celulares, lo que circuló en redes sociales, más la prensa, que un montón de material. Yo me metí un poquito ya con la revuelta y no sabía bien cómo hacerla, más la cantidad de testimonios. O sea, esto yo creo que para la historia oral, que quiere cruzar fuentes orales, con prensa, con documentos judiciales, etcétera, creo que va a haber muchísimo, pero ¿por dónde le entramos? Y ahí se cruzaba con la pregunta en torno a las categorías, ¿qué pasa con la clase? ¿Qué pasa si estos pueblos, si estos multitud? ¿Ya? Porque claro, uno lee, cuando revisan las fuentes, y algo que pasa al calor de la revuelta es que comienzan a escucharse estas categorías que igual teníamos bastante olvidadas o dejadas de lado dentro de la producción reciente, que esta idea de pueblo. ¿Por qué se comienza a llamar a sí mismo pueblo, parte al menos de la ciudadanía? Comienza a leerse, a escucharse en las calles. Yo no sé si ustedes recuerdan, a mí me sorprendió. O clase trabajadora. ¿Por qué están nuevamente identificándose con estas categorías? Ahora, ¿eso nos basta para poder responder a la pregunta en torno al sujeto? Obviamente que no nos basta. No solamente porque lo leas en pancarta, aunque son indicios. Porque sí era una heterogeneidad, efectivamente. Entonces, en términos metodológicos, ¿cómo lo podemos abordar? Una, como ante la vastedad quizás de sujetos, podemos empezar por identidades previamente constituidas, ¿ya? O por ciertos grupos afines. Voy a estudiar a los estudiantes en la revuelta, voy a estudiar a los secundarios, a los universitarios, voy a estudiar lo que pasaba o en las poblaciones, o voy a entrar por la huelga general, quiénes se plegaron o no a la huelga general de, ¿cuándo fue? ¿28 de octubre o en noviembre? 12 de noviembre, ¿no? Una de las más importantes también, que se ha trabajado muy poco esa huelga, además, en el marco de la revuelta. Lo que también nos indicaba, claro, importante clase trabajadora y trabajadores participando. O también por las formas de lucha que estaban articuladas y habían distintas. Generalmente, bueno, los sectores medios son los más complejos también de poder identificar, se asocian con estudiantes o con formas de lucha más pacíficas o por los barrios donde vive, es bastante complejo. ¿Ya? Entonces yo creo que esto necesariamente tiene que ser un trabajo de acercamiento colectivo y de paso sucesivo, difícilmente puede ser fruto de la elaboración individual, porque son muchos las aristas abiertas. La fotografía yo creo que se vuelve además una fuente fundamental para el análisis. Cuando empiezas a ver los rostros de la multitud, ahí te aparece. Yo me encanta la fotografía, entonces también me
detengo, me pego con eso un poco y empiezo a ver ahí a la señora con las cacerolas, no sé, y va cambiando los rostros también de esta multitud a la que aspiramos comprender. ¿Ya? Entonces, ojo con la composición, porque generalmente nos vamos por lo más visible. ¿Ya? Lo más visible, lo que hace más ruido, y ahí está el Sename, que un poco los chicos del Sename en la primera línea, que fue súper destacado en su tiempo, pero había muchos más quienes salían de la pega a las 7 de la tarde y se iban directo a movilizarse. ¿Ya? Entonces eso necesariamente necesita también un trabajo, yo creo que sí, de testimonio, cruzándolo obviamente con otras fuentes como las documentales, fotografías, etcétera. Y bueno, lo que decía profesor Ponce, es complejo porque por un lado tenemos este componente heterogéneo, que yo creo que sí está presente, aunque yo considero, por lo que he podido investigar hasta el momento, hay un protagonismo sin duda de sectores trabajadoras y trabajadores presentes en la movilización, además que anclada con otras luchas. Y ahí lo de lucha yo creo que es fundamental. De alguna forma, y esto lo explicaba muy bien Bourdieu, sectores dominantes tienen además de los medios de comunicación, además de estas campañas, distintas formas por generar esta idea de aislamiento, ya de desvinculación. ¿Ya? Entonces, es un lenguaje recurrente si lo observamos. ¿Ya? Entonces, aislamos las luchas, ¿ya? Aislamos a los sujetos con tal que esto no parezca una relación entre sí, que no tiene una lucha nada que ver con la otra, que Aysén no tenga nada que ver con, no sé, con Chiloé nada que ver con Santiago nada que ver. Entonces, pero son hechos aislados, pero estas luchas no están. Entonces, una de las tareas, además, no solo de la historiografía, sino también del propio movimiento obrero, ha sido volver a unir esas dimensiones. Entonces, mirándolo en un arco más amplio, pensar esas luchas que aparecen tan diferenciadas y darle una racionalidad también dentro de ese marco. Y sin duda, más allá que plegaran para unas cosas y otras no, me parece que lo que nos permite observar estas luchas aparentemente aisladas es el malestar por efectos del neoliberalismo en la vida, en el trabajo, en la pauperización cotidiana. ¿Ya? Que se manifiesta en unos ámbitos y en otros no, efectivamente, porque una de las debilidades, o sea, eso también se ha dicho en su momento y hay que seguir teniéndolo claro, una de las debilidades es el escaso proyecto político que tenía esta revuelta. ¿Ah? Que no habían banderas, al revés de lo que pasaba en las jornadas durante la dictadura, efectivamente, donde ahí tuvieron, porque hay que ver las discontinuidades también, en lo que no se parece para nada, ¿ya? Que efectivamente en los 80 los partidos políticos tenían un rol de vanguardia y organizando, ¿ya? Sostenían mucho de estas manifestaciones populares. No es el caso en la actual, ¿ya? Las banderas políticas dejaron de ondear, o por lo menos no con tanta fuerza, ¿ya? Pero sin duda habían algunas ideas fuerzas que no lograban convertirse en un proyecto político. Me parece que una de esas fundamentales era la de dignidad. Es un concepto, una categoría profundamente antielitista también. Y ahí también está esta idea de clase. De hasta cuándo. ¿Hasta cuándo nos mandan a levantar más temprano? ¿Hasta cuándo nos mandan a comprar flores? ¿Hasta cuándo este desdén de las élites? Y ahí los antagonismos, que tenemos que entender bien cómo se configuran en este contexto, nos afloran con fuerza. Y quizás, por ejemplo, la campaña de Matías Toledo efectivamente nos decía octubrismo, pero la idea fuerza principal era la dignidad. Y ahí se enlaza con el octubrismo, ¿ya? Que quizás no lo decía viva voz, pero quienes conocen el trabajo político y la calle que permite levantar ese liderazgo, ¿ya? Ahí está presente. Entonces, y si escucharon el discurso, era la dignidad de los puentes altinos, ¿ya? Y con un antagonismo social bastante claro en su discurso. ¿Ya? Entonces,
sigue presente, y ahí voy finalizando con los de las rememoraciones. ¿Ya? Y eso nos permite entender cómo están presentes los usos sociales del pasado en cada coyuntura. ¿Ya? Si los calendarios también son monumentos de la conciencia histórica, decía Benjamin. ¿Ah? Están presentes ahí y esto va a ir modificándose, va a ir cambiando según la correlación de fuerza. Entonces, son una plataforma, un mirador para comprender el estado actual de nuestra sociedad. Es cómo va la correlación de fuerzas, la lucha política, que sí, que no. ¿Ya? Sujeto, interesantísimo. ¿Ya? Un poco este ejercicio se ha hecho para otros hitos, hay trabajo de historiografía en torno al 11 de septiembre, cómo se va modificando además la marcha. Para el Día del Joven Combatiente también se ha hecho, y me parece que hacerlo en torno al 19 de octubre, o lo que la revuelta, va a ser fundamental. Hasta el momento yo desconozco, me parece que no se ha avanzado en ese sentido, ya como algo más sistemático. ¿Y qué pasó con el noviembrismo? Nadie se acordó del noviembrismo hoy. Ya, ahí lo voy a dejar. Gracias. Recordamos que el miércoles es el lanzamiento del tercer número a las 3:45 aquí mismo, por si quieren verlo. Y afuera hay un coffee para que compartan. Okay. Muchas gracias. ¿Cuál es el noviembrismo? Y la casita. Eso, pregunta. ¿Cuál es el noviembrismo? ¿El noviembrismo? Yo soy noviembrista. Ah, por el acuerdo. Yo soy noviembrista. Ah, ya. Noviembrista duro. Los noviembristas son los que están de acuerdo con el acuerdo por la paz. De acuerdo con el acuerdo. Oye, ¿Por qué no pero que levantas nos digan tu algo en la taza, porque si Sí. no me la voy a robar. No, claramente. O sea, yo voy a ir al coffee con la El taza. elemento- el A que le elemento- sirvan. El elemento delictual de la mesa. Yo vi que a Rolando le regalaban una